José Antonio Will, buenas tardes y bienvenido a Letras Encadenadas. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Pues bien, a vuestra disposición. Nada en común, de José Antonio Buil, 26º Premio Nacional de Poesía, Rodrigo de Cota, Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo, 2000. Prólogo, Consuelo Jiménez de Cisneros. Hacia el amanecer camino sobre mis pasos y contemplo sus alienadas huellas. Ahora la vida posa en silencio, aguardando la claridad del día, que asoma igual de nítida y sencilla. Pero siempre no hay alba ni luz, sino hosca certeza de la brutalidad que esconde. Tañe a lo lejos la palma del rapsoda, adivino su cántico apenas perceptible, su vano transitar por esas cuencas de aguas estancas y extensos desmontes, por estos caminos sembrados de polvo, donde brisas de sílice molida cabalgan sobre esquinados muros y cantos de laja. Agito los brazos, arrojo piedras, clamo, pero es inútil, no me ve, pues ya le cubren las pupas de la infamia. ¿Cuál es tu biografía literaria, José Antonio? Bueno, mi biografía literaria se basa fundamentalmente en la creación poética. Bueno, es larga o corta según se mire. Es larga ¿en qué sentido? Pues que comenzó hace ya muchos años, ya tengo una edad, ¿no? Entonces pues llevaré más de 30 años ya, ¿no? con la poesía. Y corta, bueno, que tampoco es que sea corta en el sentido de la producción, bueno, pues que en esos 30 años pues son 9 poemarios, bueno, 9 con el que va a salir, 8 poemarios, y bueno, pues a lo mejor pues puede que se piense y diga, bueno, pues en tantos años tampoco son muchos. Claro que no lo son. Es que yo no persigo la poesía, ¿no? Sino que es cuando se da en mí, pues allá produzco, pero sin pretender cosa más. Y bueno, y eso por un lado. Por otro lado, bueno, yo soy médico, es decir, no soy literato académico, por así decir, ¿no? Y bueno, en mí la poesía, digamos que es más bien algo accidental, ¿no? Por así decirlo, o sintomático, si entramos un poco en la jerga que yo más domino, ¿no? No sé, yo me dejo que llegue a mí, ¿no? La poesía, la musa, o en fin, o lo que sea, y bueno, y me dejo atravesar un poco por el ánima del mundo, ¿no? O sea, tanto exterior, en lo que me llega del exterior como del interior, y yo lo que hago es proyectar una respuesta, ¿no? Por eso han dicho a veces que mi poesía es una poesía silvestre, en ese sentido, ¿verdad? O sea, bueno, digamos que he sido autodidacta relativamente, en ese sentido. ¿Y sobre qué versan, en síntesis, su muy hermoso poemario Nada en común? Bien, bueno, nada en común, esta edición última que hemos hecho, que ha hecho la editorial Cuaderno del Laberinto, pues ha sido en formato audiolibro. Ha sido en formato audiolibro. Es decir, que al final del poemario, bueno, pues hay un código QR de estos para poder descargarte las voces, maravillosas voces de dos personas, de dos rapsodas, ¿verdad? Uno es mujer, es Ángela de Besa, y él es Álvaro Canicio. Bueno, pues es una delicia escucharles, o sea, simplemente por oír su voz es una delicia. Yo quería decir esto porque esta es, digamos, un poco la novedad de esta edición que hacemos de Nada en Común, que es un audiolibro. Y bueno, y Nada en Común se divide en 3 partes, sí, es decir, hay una primera parte que le llamo meditaciones, la segunda parte que es la hora de Lacan,
y la tercera es Amar a tientas, porque efectivamente esa cuarta en realidad es un apéndice, es un poema solo, es un poema un poquito más largo que los demás, pero bueno, tampoco es largo. Mis poemas en general no son largos, no me extiendo en ellos. Y bueno, y luego pues el prólogo de la que fue catedrática de Lengua y Literatura, Consuelo Jiménez Cisneros, que lamentablemente la perdimos hace poco, hace un año o 2 años. Y bueno, y es pues efectivamente es un prólogo magnífico. Hay libros en los que el prólogo a veces dice casi más que lo que dice el contenido del poemario. Y luego tiene también una introducción que fue, digamos, a modo de presentación de la anterior inicial edición de Joaquín Rico Consuelo, que fue también un profesor de lengua y literatura en Utrecht, en la Universidad de Utrecht, en Holanda, porque él vivía a medio camino entre Altea, aquí en Alicante, entre Altea y Holanda. Y bueno, pues él también me hizo esta segunda presentación, también maravillosa, distinta completamente al prólogo de Consuelo de nombre, porque él se apellida Consuelo de Segundo, es una casualidad, ¿no? Y bueno, y sencillamente eso son 2 joyas. Y el poemario, pues ya digo, en estas 3 partes ya se puede intuir por los títulos de estas partes, ya se puede intuir meditaciones, efectivamente, reflexiones, ¿verdad? La hora de Lacan, donde ahí sí se acercan las sombras, ¿no? Lo oscuro que llevamos todos debajo en el subconsciente, el inconsciente y tal. Sí, un tema, digamos, si no psiquiátrico, pues sí, profundamente psicológico. Y la tercera, Amar a tientas, pues poco más puedo decir, ahí está el amor, efectivamente. ¿Y cómo nació el mismo, José Antonio? Es que no, a ver, no, yo al menos en mis libros no hay una génesis concreta, no hay un tema que a mí me ocupe o me preocupe y diga, bueno, voy a pensar sobre esto y entonces voy a empezar a plasmarlo en el papel, ¿verdad? Voy a ver cómo continúo y por dónde voy. Eso quizá para hacer una novela pues funcione, ¿no? Y de hecho creo que así sucede, por lo que me han dicho los compañeros novelistas y esto. Pero en el tema de la poesía, al menos en mi caso, no me ciño a una cuestión ninguna. Entonces, sencillamente aparecen estímulos que uno pues vas recibiendo, vas guardando, te quedan ahí unos conscientes, otros inconscientes, y pues con esos mimbres pues haces estos cestos, es decir, al final pues es una respuesta que da tu ser, tu integridad de tanto a nivel consciente digo como inconsciente, y eso sí, luego hay que darle la forma y hay que trabajarlo, naturalmente que sí. O sea que no, se puede decir que no hay una... Esto me viene a la cabeza muchas veces a Vicente Huidobro, ¿verdad?, el poeta chileno, que decía que hacer un poema como la naturaleza hace un árbol. Y yo creo que eso define muy bien esta cuestión. ¿Qué valor da el prestigioso y por ende afamado galardón Rodrigo de Cota otorgado por el excelentísimo Ayuntamiento de Toledo en el año 2000? Pues naturalmente le doy, claro que sí que le doy valor, naturalmente. Hace mucho tiempo ya de esto, pero era un certamen nacional prestigioso, porque la entidad convocante lo era y lo es, claro, el Ayuntamiento de Toledo, ¿verdad?, que además es capital de la comunidad, ¿no?, de Castilla-La Mancha, o sea que y estoy muy agradecido por eso, desde luego que sí. Ahora, yo lo que ya no sé, no he seguido digamos el camino o la dirección que ha tenido el premio. Creo que hace años, creo que dejó de ser tal, de convocarse como tal, y entonces estos premios lo que hacen, eso sucede muchas veces, son absorbidos por otro título, aunque siga siendo la misma entidad convocante, pues bueno, pues les cambian y yo creo que fue absorbido y reconvertido en algún otro gran certamen que organicen en el mismo ayuntamiento. ¿La palabra óptima es la más sencilla? La palabra óptima como tal. Bueno, no, o sea, si la mejor palabra que vale, es la más sí, sencilla. Exacto. Sin duda, claro, porque es la que comunica directísimamente. Lo que ocurre es que y todo el mundo la entiende. Además, o sea, a todo el mundo le llega, a todo el mundo le penetra. Ahí no hay artilugios. Lo que ocurre es que
que no va sola. No está aislada, no se lanza al papel y queda una palabra sola, ¿no? Para analizar un vocablo, como si no, va junto con otras y por tanto ha de encajar en el contexto, ha de encajar semánticamente, fonéticamente, en fin, digamos que debe de ir pues con un ropaje adecuado, ¿no? Como cuando salimos, ¿no? A algún tipo de acto de casa o que vamos a alguna celebración, o sea, bueno, pues tiene que ir arropada, tiene que ir bien peinada, ¿no? Para que impacte y tiña de emoción el verso y el poema. O sea, que está claro que sí, que la palabra óptima es la más sencilla, pero así aisladamente tampoco tiene sus asuntos, tiene su colocación, por así decir, en el contexto. Vamos con la segunda pausa. Y la elegancia en la piratería, oscuro el fistón. Blanca Andreu. El portón de proa se arrancó de cuajo. El palo del puente cayó sobre el timón. Bajé a la bodega y en un feroz envite se me vino la carga encima. Así fue la manera de quedar sin una pierna. Ya no he vuelto a surcar el mar, pues hice tal promesa como castigo que sirviera de escarmiento. Iba a decir mentón largo y cabellos cortados a azada, nucas rubias de la pubertad a oír misa. Menos mal que ha dejado de llover y luce el sol en el tapial de los clérigos. Magencio. No pudo ser otro nombre. Estás escuchando Radio Sapiens. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. La auténtica poesía siempre es perenne, José Antonio. Sí. Eso no sé si lo dice Consuelo en el prólogo, creo que sí, pero vamos, lo hago mío perfectamente, y dice algo así como que el árbol de la poesía es de hoja perenne, ¿verdad? Y digo yo, añado que al menos, por matizar, al menos esa poesía que nos transmite algo como revelado, ¿verdad? Algo como de sorpresa sublime, de infinitud, a veces es esa como una sensación oceánica que se dice también, ¿verdad? Y esto es universal, o sea, por eso llega, ¿verdad? O sea, la auténtica poesía o la poesía pura, en fin, bueno, como lo queramos llamar, ha de llegar y entonces eso nunca muere, no muere. La poesía está por encima del espacio y del tiempo. Otra cosa es que luego, pues están las vanguardias generacionales y todo eso, y evidentemente que hay distintos estilos, distinto contenido, porque evoluciona como todo, la poesía también evoluciona, pero si es auténtica poesía, se detectan estas cualidades, ¿no? Que estamos hablando de lo que es la poesía auténtica y perenne. ¿La idea de regresar es improbable? La idea de regresar, veo que efectivamente estas preguntas están muy bien formuladas en algo que tengo yo por ahí, claro, en el poemario de versos y tal. Así hago un poco el repaso donde tenía esto, en qué poema. Sí, creo que está al principio, en el primer poema. La idea de regreso parece imposible y tal, digo yo, parece algo así. Bueno, perdón.
no solo es improbable la idea de regresar, no solo es improbable, es que es imposible. O sea, Heráclito nos lo muestra claramente en su filosofía, ¿verdad? Y el río pasa, nunca es el mismo río, y todas esas cosas. Todo es fluir, entonces es imposible, sencillamente, ese regreso para quedarse, por así decir, eso no, vamos, no lo concibo yo. Ahora, que se intente que hagamos retornos, ¿verdad? Que hagamos eso por supuesto, o sea, eso no es malo, intentar eso, no, porque por lo menos, al menos así, pues somos conscientes de todo lo que fluye y tal. Además, tampoco uno es el mismo, ¿no? En las distintas etapas de la vida, también va cambiando. Y además, sin memoria no somos nada. Luego, y la memoria es un continuo echar mano del pasado, claro, echar mano del pasado. Ahora, otra cosa distinta es regresar para quedarse en él, eso es otra cuestión. ¿La Tierra continuamente implanta su mineral constancia? Su mineral constancia, sí, también está por ahí. Bueno, siempre, o sea, nosotros tan solo somos un producto de ella y por ello, pues, evolucionamos, nos diversificamos, pero lo telúrico no. La materia inorgánica es constante, en sus varias formas, de acuerdo, pero eso es constante, eso, estemos nosotros aquí, ahora, bueno, pues en la Tierra, ¿verdad? Bueno, este planeta, o no estemos, evidentemente, la Tierra sigue ahí con su materia, su materialidad, eso es así. Y bueno, a no ser que lo que llamamos realidad no lo sea y seamos únicamente parte de una matrix, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. Yo tengo una buena amiga experta en estos temas con la que a veces nos tiramos horas divagando, ¿eh? O sea, bueno, daría para un programa entero el tema de la realidad y realidad, Matrix, no Matrix. Bueno, esto es un asunto ya en el que nos perdemos. A pesar de quedar todo íntegro, la marea sigue progresando. Claro, hay fuerzas físicas, como la gravedad, por ejemplo, y psíquicas, como el deseo, por ejemplo, ¿no? Que no podemos evitar y a las que no nos podemos sustraer, por lo tanto. Quizá las podemos modular o incluso reconducir o, en el caso de las fuerzas físicas, incluso transformar, ¿no? Con la tecnología, en fin. Pero claro que muchas veces no nos damos cuenta, pero estas fuerzas operan sobre nosotros como el efecto de la luna en las mareas, vaya, en definitiva, que es a lo que alude en el poema donde recuerdo que comento eso, ¿no? Que la marea, aunque todo queda intacto, creo que dice el verso, la marea sin más avanza. Exacto. Y bueno, y viene a representar esto que os digo. Y por entre los visillos de las ventanas vemos la debilidad y la agonía suave del silencio. Bueno, sí, este es un poco más, no sé cómo decir, no sé, se da más, no sé, es un poema. Esto lo digo, tengo aquí el libro y no sé si a lo mejor merecería la pena, si os parece. Es muy corto, es un poema muy corto. Adelante. Si te parece que lo lea. Por supuesto, tenemos tiempo, Sí, por supuesto. Este está aquí. Por aquí supuesto. lo tengo. Este es de la parte de la obra de Lacan, ¿verdad? Donde saben un poco lo oscuro que llevamos dentro. Merece la pena. Además, lo precedía con un epigrama, aquí con unos versos de Rimbaud, que decía: más fuertes que el alcohol, más vastos que nuestras liras, fermentan los rubros amargos del amor. Bueno, y el poema mío dice así: el calor tendido a lomos del viento, tras la ventana el silencio es débil y agoniza suavemente. Fumar de nuevo, y en el humo la voz poética silba tu nombre, mientras en la vitrina botellas de Bourbon velozmente se renuevan.
a nuestras bocas hemos de entregar lo que calma la clara tendencia a la locura. Así que no sé qué responder, ahí está el poema, no lo respondo. Vamos con la tercera pausa ya, María Ángeles. De nuevo sobre mí derramas tu inconsciencia, pues las cuencas de mis ojos con tus manos has rozado y el tiempo a mis pies han caído como cáscaras al suelo. Y ya ciego y nervioso y pálida mi frente sudorosa, tanteo la mampuesta y fumo sin pausa apenas los cigarros. Así pues, amor, ni se barra ni se friegue nuestro hogar por unos días. Hemos de ver en qué acaba este último prodigio tuyo. Estás escuchando Radio Sapiens. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. Estamos, amigas y amigos internautas, con un sensacional poeta que se llama José Antonio Buil y que ha versificado un muy hermoso poemario que se llama Nada en Común, 26º premio de poesía Rodrigo de Cota, del excelentísimo Ayuntamiento de Toledo, y que ha prologado Consuelo Jiménez de Cisneros. Este libro ha sido reeditado por su gran calidad y ustedes pueden deleitarse introduciéndose en sus impresionantes versos. La pregunta anterior la has contestado muy bien, declamando muy bien ese verso. Ya está, como tú dices, contestada esa pregunta mía. Que vivir es como un viento suave que no se fractura ante nada. Vivir es como un viento suave que no se fractura. Pues no. No. Es todo lo contrario. Vivir no, claro que se fractura. Bueno, salvo que uno alcance el nirvana o la ataraxia de los griegos y tal, ¿no? Entonces, no, el hombre solo somos un proyecto, una aproximación que navegamos entre el caos. Entre el ensayo y el error, la prueba y el error y la corrección y somos el hombre es un ser errante y probabilístico y ahí no, en fin, no a profundizar mucho más en esto, ¿no? Pero no, por supuesto que sufrimos heridas, fracturas y nos quedan secuelas y si andamos pues con cicatrices, todo, el que más y el que menos, o sea que eso no recuerdo ahora bien todo el poema cómo era, pero en fin, no sé. Ahí estará. ¿Y el dominio del tiempo solo lo pueden hacer los dioses? El dominio del tiempo, claro, o sea, sí, porque nosotros, en fin, hasta ahora por lo menos no hemos inventado todavía la máquina del tiempo y todo eso, ¿no? O sea que, por supuesto que, dominan el tiempo y dominan muchas más cosas. Los dioses no sabemos quiénes son, pero bueno, pues quien sea o lo que sea, ¿no? Ahí también era un poema también, era un poema breve también que a mí especialmente me gustaba bastante, porque ya digo, se lee pronto y fácil, y si quieres lo leo muy rápido. Sí, por supuesto, también. Adelante, hay tiempo como te he referido. Lo leemos, mira, ¿verdad? Sí, por supuesto, era sí, por favor. La verdad de los lunes es que siempre han sido un mal día. Ahora, poco a poco, se va encendiendo la noche. Y tú, lo único que has de hacer es permanecer aquí, huida junto al mar, indiferente ante mí, de espaldas a la tierra y hacer que yo también permanezca. Dominar el tiempo es cosa de dioses y de nosotros aventurarnos
y arrancarles un pedazo de sus dominios. O sea que es cosa de Dios, es claro, pero nosotros desde luego ahí andamos, ¿no? A ver lo que les podemos robar, como Prometeo, el fuego, y en fin. Y hay un vacío de palabras. Esta pregunta que le voy a formular creo que es demasiado poética. Muy poética, por cierto. ¿Hay un vacío de palabras luego de clamar tu nombre? Sí, efectivamente. Un vacío de palabras, bueno, claro, lo hay, ese vacío lo hay cuando ese nombre supone para uno algo absoluto. Por ejemplo, pues en el amor, ¿no? Pues en una pasión, vamos, en un estado de amor absoluto, ¿no? O sea, pues claro que sí, el nombre y después ya no, ahí no cabe expresar nada más. Por eso queda el vacío, la nada, lo innombrable. Supongo que eso es lo que a mi yo poético le salió ahí en ese poema. ¿Y las aves del paraíso pasan a bastante altura en grupo cerca de nosotros? Esto pertenece al apéndice. Tampoco es fácil, tampoco es en fin, comprenderlo así esto, ¿no? Es decir, son unas imágenes literarias ahí que si no se lee el poema, pues tampoco, pero bueno, ese es un poco más largo, a lo mejor de tiempo ya no vamos bien y no esto, pero bueno, sí, vaya, las aves del paraíso, claro, igual que en los sueños, es decir, este poema final, que es el último, pertenece al último, al apéndice, Efectivamente. es una oda a la vida en la que finalmente, tras la búsqueda, la disconformidad, la exigencia no cumplida, etcétera, llegamos a la aceptación de la paz por la belleza. Yo creo que hace un comentario de esto la prologuista Consuelo Jiménez Cisneros, que es así, tiene esta belleza, a mí me gustó mucho, y efectivamente representan esto, ¿no? Las aves del paraíso que pasan a altura, cerca de nosotros, bueno, bien cerca, pero inalcanzables, ¿verdad? Pues un poco como los sueños, ahí es un poco, está el ideal vital, si es que lo podemos encontrar en algún sitio. Y en su próximo poemario, ¿por dónde se adentrará? El noveno, en concreto, como nos ha dicho. Bueno, mi próximo poemario está concluido. Y sí, y en proceso editorial, también Cuadernos del Laberinto lo va a editar. Fenomenal. Trabajan muy bien. Sí, totalmente. Alicia es una gran doctora, es una gran maestra. Sí, totalmente. No, pero es que además comprende. O sea, yo se lo envié y me hizo un análisis, es muy buena. Una crítica. O sea, que eso, buena. para que lo haga un editor o una editora, eso, ojo, cuidado. Muy buena. Así como así. Entonces, pues sí, le interesó muchísimo y además me lo argumentó el porqué. Entonces está concluido, está en ese proceso, no sé lo que tardará un mes o tardará 2 o 3, pero bueno, pero eso está en la marcha. Y lleva, además, este poemario, no son muchos poemas, son 30 poemas, pero lleva un breve prólogo fuera de lo común. Está escrito por una artista que es pintora y dibujante, excepcional, y además es profesora de filosofía. Menuda mezcla, ¿no? Bien. Y bueno, pues está dividido en 3 partes y una parte toca aspectos, por así decir, sociales, otra toca aspectos pues culturales o creativos y la tercera parte pues ahí está otra vez sale el tema pasional, ¿no? Otra vez sale. ¿Nos puedes decir el nombre de la prologuista, por favor? ¿El nombre de? La prologuista, de la que le hace el prólogo, de esa artista. Ah, sí, Maripaz Pellín. Ajá. Sánchez, Maripaz Pellín. El nombre artístico es Pau Pellín. Pau, ¿verdad? Pues de Paz, aquí en Valencia. Pau Pellín, con 2 L's. Fenomenal. ¿Y cuándo cree que pueda salir su poemario? Yo no lo sé, porque es que fue hace poco poco relativamente, cuando le envié el manuscrito y ella me contestó, pero esto hace poco. Entonces, claro, pues hay que hacer los preparativos, hay que, en fin, todo el proceso editorial, vaya. Y yo no lo sé, pero yo creo que por poco, un par de meses se pasan fácilmente. Y eso, bueno, eso si no tienen otros previos, no sé, supongo que a lo mejor no estaba esperando el mío para
para trabajar, sino que tendrá... Pero no lo sé, con ella no, la verdad es que esa pregunta no se la he hecho. Yo me arriesgo a decir que puede salir en una época muy buena, como es a principios del otoño. ¿A principios de...? Del otoño, es decir, en Pues septiembre, ves, octubre. Pues es posible, no me extrañaría nada, porque ya en las fechas que estaban dices, bueno, pues es que a poco que tengan y que trabajo que tengan, es que los meses vuelan. Porque además esa es una muy buena época para las novedades que salen y ya encadenarlas con las navidades. Ya, entiendo. Pues es posible, pues ojalá, bien, a mí yo no tengo prisa. Perfecto, vamos con la última pausa, María Ángeles. From Kilmurry Village, Midwestern Coast, Ireland. Llegará un día, amor, en que el algar salobre del estanque aflore de la fuente y el agua de la vida, y yo me asomaré a lo alto del tibio umbral que ilumina tus ojos, salmo de luz a un tiempo que emana por igual de tus blancas opalides. Recoge ahora este ramo de lirios, ornamenta así tu refectorio, pero no reveles aún cuál será tu virtud de esclava. Sé que te aguardas la hora de poniente y ver cómo rompen las olas en Dingle, mas para entonces yo ya estaré camino del poblado. Hoy la lluvia también desbordó el río. Oíamos crecer las rodaduras de sus aguas, en tanto tú, cara a la tarde, te ibas haciendo cada vez más presente, pues, junto al fuego, un humor espeso anudaba mi garganta. José Antonio Will, muchas gracias por haber estado aquí en Nuestras Letras Encadenadas. Ya sabe dónde los tiene y hasta cuando usted quiera. Y le mandamos un grande saludo desde Nuestras Letras Encadenadas. Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Igualmente. Y os deseo suerte y enhorabuena por el tan estupendo programa. Muchas gracias, de verdad, gracias.